1976 DMX. Las tortas del Costco. La noche del 15 de marzo de 1976 llegó a la Ciudad de México con ese frío húmedo que se filtra por debajo de las puertas mal cerradas y el olor característico de la metrópolis. Una mezcla de smoke, tortillas recién hechas en las panaderías de la esquina y ese aroma indefinible de millones de personas durmiendo en sus casas. En el departamento 304 del edificio Condesa sobre Avenida Mazatlán, Alejandra Montes se despertó con el estómago revuelto y la boca seca. No era el embarazo de 3 meses lo que la preocupaba esa mañana, sino la ausencia de su esposo, Roberto, quien no había regresado de la reunión sindical en la fábrica textil donde trabajaba. El reloj de la sala marcaba las 5:40 de la mañana. Sus agujas fluorescentes resplandecían en la oscuridad. Un obsequio de bodas que ahora parecía burlarse de ella con cada tic-tac que resonaba en el silencio del departamento. Alejandra se sentó lentamente en la cama. El peso del bebé en sus brazos la hacía sentir agotada. Crecía en su interior. Aquel pequeñito ser que Roberto había festejado con lágrimas de emoción cuando ella le dio la noticia hacía tan solo 6 semanas. La luz amarillenta del farol de la calle apenas iluminaba el pequeño departamento. Alejandra se puso en pie lentamente. El suelo de mosaico estaba frío bajo sus pies desnudos. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas de tela deshilachada. Afuera, la ciudad despertaba con su familiar zumbido incesante. Los camiones la basura, los primeros vendedores ambulantes, el ruido distante de los tranvías. Roberto debió haber llegado a las 11 de la noche. Las 6 de la mañana y su lado de la cama seguía vacío. Las sábanas frías y tensas como ella las había dejado la tarde anterior. El miedo, ese miedo que había aprendido a reconocer en los últimos meses, se arrastró por su garganta como una enredadera venenosa. En los últimos meses, 3 compañeros de Roberto habían desaparecido. Simplemente se fueron. De ir a trabajar. Sus familias dejaron de recibir noticias y nunca más se supo de ellos. La fábrica contrató nuevos empleados sin preguntar. El sindicato se cayó y la ciudad continuó girando. Alejandra se vistió rápidamente con las manos temblorosas. Se puso el vestido verde oscuro que Roberto le había regalado en su cumpleaños, huaraches cafés y su rebozo de lana. Antes de irse, tomó la foto de bodas que estaba en la cómoda. Roberto sonreía, en blanco y negro, con aquel bigote que tanto le gustaba componer, el traje prestado de su hermano mayor y aquella mirada de esperanza que parecía inquebrantable. Bajó las escaleras del edificio a toda prisa, sus zapatos resonando en los escalones de cemento. El inmueble de los años 40 era de ese estilo Art Deco tan de moda entonces, con barandales de hierro forjado y azulejos de talavera en algunos puntos, pero décadas de abandono habían dejado su huella en el edificio. Marca. La pintura se desprendía de las paredes, las luces estaban fundidas y había manchas de humedad en los techos que nadie se preocupaba por arreglar. El viejo portero, don Esteban, encorvado por los años y la artritis en sus manos, barría la entrada con movimientos lentos y regulares. Llevaba 25 años trabajando en ese edificio. Conocía a todos los residentes, sus secretos, sus horarios. Era el tipo que observaba todo, decía poco, pero que al hablar lo hacía con la sabiduría de quien ha visto demasiado. «Buenos días, doña Alejandra». «Madrugó usted. No pudo dormir». Su voz tenía ese tono preocupado que solo se obtiene con años de conocer a las personas.
Había presenciado a Alejandra y Roberto mudarse al edificio hace 3 años, recién casados y llenos de optimismo y planes. Don Esteban no vio a Roberto anoche. El arquero dejó de barrer y la miró con esa cara que Alejandra estaba aprendiendo a detestar. Lástima mixta, con temor. Era la misma mirada que había visto en las caras de los compañeros de Roberto en la fábrica, en los policías de la comisaría, en los vecinos cuando les preguntaba si habían visto algo. No, señora. Me quedé despierto toda la noche por el dolor de espalda. Tomé mis pastillas a las 11. Me senté en la puerta para ver si el aire me ayudaba. Nadie entró al edificio después de las 10. Perdón, doña Alejandra. En serio, perdón. Había algo en la forma en que lo dijo, en cómo evitaba su mirada, que le hizo. Sospechó que don Esteban sabía más de lo que decía, pero también comprendía por qué guardaba silencio. En aquellos días hablar de más podía costarte la vida. Alejandra asintió y salió a la calle. El aire frío le golpeó el rostro. Recorrió a pie Mazatlán hasta Insurgentes y ahí tomó un pecero que la llevaría hasta la colonia industrial Vallejo, donde se encontraba la fábrica textil. La esperanza. El camino fue eterno. Por la ventana sucia del pecero veía desfilar la ciudad. Los puestos de tacos abrían sus puertas, las señoras barriendo las aceras de sus locales, los niños uniformados corriendo a las escuelas. Todo parecía normal, pero Alejandra sabía que bajo esa normalidad se escondía algo podrido, algo que la mayoría prefería ignorar. Llegó a la fábrica poco después de las 7. Las puertas de metal estaban abiertas y los trabajadores del turno de la mañana comenzaban a entrar. Alejandra reconoció a algunos de los compañeros de Roberto. Se acercó a Ernesto Vega, un hombre de unos 40 años con las manos callosas y la mirada cansada. «Ernesto, ¿viste a Roberto anoche en la reunión?» Ernesto la observó y luego agachó la vista. «Sí, estuvo ahí, pero salió temprano, como a las 9. Dijo que tenía que irse a casa. ¿Te diste cuenta de algo?» Alguien lo siguió. Ernesto se humedeció los labios y se acercó más a ella, bajando la voz. «Alejandra, no hagas preguntas. Ve a casa y espera. A veces es mejor no saber». Pero Alejandra no podía esperar. La mañana la pasó buscando. Acudió a la comisaría más cercana, donde un agente, aburrido, le tomó la palabra sin mirarla. Le dijeron que tenía que esperar 24 horas antes de hacer una denuncia formal de desaparición. «Su marido debe estar de juerga, señora. Los hombres hacen eso. Volverá cuando se le pase la borrachera». Alejandra apretó los puños, furiosa, impotente. Roberto no tomaba. Roberto nunca la dejaría. Pero discutir con ese policía era como gritarle a una pared. Salió de la delegación con el estómago vacío y la cabeza dándole vueltas. Eran casi las 2 de la tarde y no había probado bocado desde la noche anterior. El sol de marzo ardía sobre el asfalto, distorsionando el aire en miríadas de ondas de calor. El calor se elevaba desde el cemento a través de sus zapatos. Deambuló sin rumbo por las calles de la colonia, más allá de los talleres mecánicos donde hombres en overoles grasientos trabajaban bajo autos levantados con gatos hidráulicos. Siempre estaban a punto de derrumbarse abarroterías con anuncios descoloridos de Coca-Cola y Pepsi, y pequeños locales donde ancianas vendían hierbas medicinales, veladoras de santos y remedios caseros para todos los males. La colonia Guerrero siempre había tenido ese aire entre lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo forzado. Había barrios coloniales con patios centrales donde colgaban ropa y macetas con geranios.
junto a construcciones modernas, de departamentos con fachadas grises de concreto. Había pulquerías de antaño con puertas de cantina y murales desvanecidos, cantinas que tocaban rock en inglés y vendían cerveza importada a precios que los locales no podían costear. Era un barrio de contrastes, un reflejo de la Ciudad de México misma, atrapada entre su pasado y su futuro. Alejandra se sintió mareada. El hambre era una cosa viva en su estómago, retorciéndose y mordiendo. El calor la envolvía como una manta. El estrés de las últimas 24 horas sin dormir, la preocupación, el miedo que la estaba consumiendo, todo se acumulaba en su cuerpo como una carga que pronto sería insoportable. Debía alimentarse, aunque fuera por el bebé que crecía en su interior, sino por ella. Entonces vio el puesto. Era una jaula octagonal de metal pintado de verde y blanco con techo de lámina acanalada reluciente. Reverberaba bajo el sol del mediodía. Los colores, desvanecidos por el tiempo y la intemperie, aún guardaban un tenue resplandor. El verde era ese tono particular que se veía en los edificios gubernamentales de los años 40. Un verde institucional que intentaba ser tranquilizador, pero que siempre resultaba un poco amenazante. El blanco estaba sucio y amarillento en algunos puntos, sobre todo en las proximidades de la plancha de cocina. En el frente había un cartel escrito a mano, pintura roja ya desvanecida. Las tortas del Don Berna, las mejores de la colonia. El letrero estaba adornado con dibujos sencillos pero impactantes de pasteles humeantes y chiles jalapeños con pequeñas llamas alrededor para mostrar su picor. Era el tipo de letrero que veías en cientos de puestos por toda la ciudad. Nada en particular. No era nada del otro mundo. Había cientos de Costcos iguales en toda la ciudad, pequeños edificios casi idénticos que vendían tacos, tortas, quesadillas, pozole. Pero algo de este le llamó la atención. Tal vez fue el olor, un aroma tentador de carne a la parrilla, cebolla caramelizada y especias, que le hacía rugir el estómago con una necesidad casi dolorosa. Era un aroma delicioso, complicado, que no podía reconocer, pero que hacía que sus glándulas salivales se pusieran en marcha de inmediato, creando una sensación casi dolorosa de hambre. Pero había algo más en ese olor, algo que le inquietaba, aunque no podía decir el qué. Era demasiado rico, demasiado intenso, con un tono metálico subyacente que le recordaba algo que no podía nombrar. Frente al Costco había una fila de unas 10 personas, trabajadores en su mayoría, albañiles con las manos cubiertas de cemento seco y polvo blanco que les llegaba hasta los codos, mecánicos con overoles manchados de aceite negro y grasa, oficinistas con camisas de manga cortas sudadas y corbatas flojas colgando de sus cuellos, como cuerdas. 2 policías uniformados de azul oscuro con sus armas reglamentarias en las pistoleras. Todos esperaban su turno. Unos hablaban de fútbol, otros del tiempo, otros de lo mal que iba la economía, otros leían el diario del día, cuya noticia principal era sobre las tensiones políticas del país y las manifestaciones estudiantiles que habían sido brutalmente reprimidas la semana anterior. Un hombre mayor de unos 60 años, con un delantal manchado de grasa y loqué. Manchas de sangre seca y unas manos enormes y rojas como bistecs crudos con venas abultadas. Preparaba las tortas con movimientos rápidos y precisos que hablaban de años de práctica, de miles de tortas preparadas exactamente de la misma manera. Su cara, quemada por el sol, surcada de arrugas alrededor de los ojos y la boca, parecía un mapa topográfico.
Su cabello era totalmente blanco y lo llevaba muy corto, casi al repe, dejando al descubierto las manchas de la edad en su cuero cabelludo. Sus ojos eran pequeños y negros, hundidos en las órbitas como agujeros negros, y algo en su mirada la inquietaba, aunque no podía decir qué. Tal vez era la manera en que nunca parpadeaba al trabajar, o la manera en que observaba la carne como si estuviera viendo algo sagrado. Sus manos se movían con una precisión inhumana. Cogía los bolillos crujientes de una cesta de mimbre. Los abría con un cuchillo tan afilado como una extensión de su propia mano, moviéndolo con la precisión de un cirujano. La hoja relucía al sol, limpia, afilada, rebanando el pan como si aquel cuchillo estuviera acostumbrado a mucho más que a partir bolillos. Untaba los bolillos con frijoles refritos, sacados de una olla de barro que burbujeaba sobre un comal. Agregaba la carne deshebrada que sacaba de una charola de aluminio con unas pinzas, unas tenazas de metal. Y Alejandra observó que la carne se sentía diferente, no como la de res o de cerdo a la que estaba acostumbrada. Era más oscura, más espesa, con vetas corriendo en direcciones extrañas. Añadía rebanadas de jitomate maduro, tan rojo que parecía falso, cebolla blanca en aros finos y transparentes, aguacate cremoso que aplastaba con el dorso de un tenedor y chiles jalapeños en vinagre sacados de un frasco de vidrio con pinzas. Unas pinzas distintas, sin tocarlos directamente. Luego, envolvía cada pastel en papel encerado con movimientos casi automáticos, como un robot programado para realizar esta tarea una y otra vez, sin pensar, sin sentir, solo ejecutando. «¿Va a pedir, señorita?», dijo una mujer detrás de ella. Alejandra salió de su ensoñación y se dio cuenta de que había estado mirando fijamente el kiosco. Asintió y se colocó en la fila. Cuando llegó su turno, el anciano le sonrió con los dientes faltantes. «¿Qué va a hacer, jovencita?» «Una tarta, por favor, con todo». «Sí, con todo». El hombre cocinó la tarta con la misma eficiencia mecánica de antes. Mientras lo hacía, Alejandra observó que en la parte trasera del kiosco había cajas de cartón apiladas. En una de ellas llegó a leer algo que le heló la sangre. «Funeraria San Miguel, material para desechar». El hombre le extendió la tarta envuelta. «Son 2 pesos». Alejandra pagó, recogió la tarta, pero ya no tenía apetito. Caminó unos metros y se sentó en una banca del parque frente al Costco. Desplegó la tarta. La carne se veía jugosa, bien prensada, de un color café oscuro, pero no pudo probarla. La imagen de la caja con el logo de la funeraria no dejaba de rondarle la mente. ¿Era posible? Tal vez no. Se estaba volviendo loca. El miedo y la angustia por Roberto la estaban volviendo loca. Seguro que eran cajas reutilizadas, para otras cosas. La gente lo hacía todo el tiempo. Las cajas de la funeraria podrían servir para llevar comida. Pero entonces recordó algo. Hacía 3 meses que se había perdido Julio Mendoza, un compañero de Roberto. Su esposa Marta lo había buscado por toda la ciudad. Alejandra la había acompañado. Una tarde, mientras caminaban por aquí, Marta había dicho algo raro. «¿Hueles eso, Alejandra? Huele a carne asada. Me recuerda a Julio, no sé por qué, pero me hace sentir que está cerca». Alejandra pensó que Marta estaba delirando por el dolor. Pero ahora, sentada frente al Costco con esa torta en las manos y el olor a carne invadiendo sus narices, comenzó a comprender. Se puso en pie y regresó al Costco. El anciano estaba limpiando la plancha con un trapo grasiento. «Perdone, señor, ¿cuánto tiempo lleva en el puesto?» El hombre la observó con sospecha. «¿Por qué?», pregunta.
Simple curiosidad, ricas. Hola. El hombre se relajó un poco. He estado aquí como 6 meses. Antes estaba en otro lado, pero me mudé acá porque hay más gente. ¿Y la carne? ¿De dónde la saca? Sabe muy peculiar. El hombre sonrió, orgulloso. Es un secreto familiar. La hago yo, con una receta secreta. Nadie hace tortas como yo en toda la ciudad. Entiendo. Y trabaja solo. Tengo un socio, pero él está en otra cosa. Yo soy el que hace las tortas. Alejandra asintió y se alejó, cada hebra de Su cuerpo le decía que algo estaba mal con ese lugar, con ese hombre, con esa carne, pero no tenía pruebas de nada. Solo tenía una caja con el logo de una funeraria y una mala corazonada. Aquella noche, de vuelta en su piso vacío, Alejandra no pudo conciliar el sueño. Se sentó en la sala oscura mirando la puerta, esperando que Roberto apareciera en cualquier momento con una buena explicación de dónde había estado, pero la puerta permaneció cerrada. A las 3 de la mañana escuchó pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró, se puso de pie rápidamente y corrió hacia la puerta. Pero cuando la abrió, el pasillo estaba vacío, solo el sonido de pasos alejándose por las escaleras. Salió al pasillo y se asomó por el barandal. Apenas alcanzó a ver una sombra, la de un hombre que salía del edificio. «Roberto», gritó, pero la figura no se detuvo. Alejandra se precipitó escaleras abajo, tropezando casi en su prisa. Alcanzó la calle. La figura había desaparecido. La calle estaba vacía, iluminada, apenas por unos faroles. El viento de la noche arrastraba las hojas secas por el suelo. Don Esteban salió de su cuarto de portería con la camisa arrugada y los ojos hinchados de sueño. «¿Qué pasa, doña Alejandra? ¿Por qué grita?» Vi a alguien salir del edificio. Un hombre. No apareció nadie. Estaba despierto. No he escuchado a nadie. Alejandra lo observó como si la realidad se rompiera a su alrededor. Había imaginado los pasos. Me estaba volviendo loca como Marta. Volvió a en el departamento y se dejó caer en el sofá abrazándose a sí misma. Una noche, al amanecer, finalmente se durmió y soñó con pasteles de carne sangrantes. Los días siguientes fueron un infierno de búsqueda infructuosa. Alejandra fue a hospitales, morgues, comisarías preguntando por Roberto. Nadie sabía. Nadie había visto nada. Su marido parecía haberse desvanecido en el aire. Una semana después de la desaparición, Alejandra recibió la visita de 2 hombres en trajes grises. Llamaron a su puerta a las 9 de la noche. Al abrir, uno de ellos le enseñó una identificación de agente del gobierno. «Buenas noches, señora Montes. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su esposo, Roberto Montes». Alejandra se estremeció. Estos no eran policías regulares. Algo en la manera en que se erguían, en cómo la observaban, la amenazaba. ¿Qué desean saber? Su esposo participaba en actividades sindicales. Roberto era obrero en una fábrica textil. Estaba en el sindicato como muchos otros. Sabía que su marido estaba en contacto con revolucionarios que intentaban derrocar al gobierno. Eso es mentira. Roberto solo deseaba mejores condiciones laborales para él y sus compañeros. Uno de los hombres sonrió con frialdad. Doña Montes le haría un favor que dejara de preguntar por su marido. A veces la gente desaparece por una buena razón. No querrá acabar así, ¿no? Especialmente en su condición. Se miró el vientre con intención. Alejandra sintió que el horror la inmovilizaba. Estos hombres sabían que estaba embarazada. Sabemos que ha estado preguntando por ahí.
Eso debe detenerse. Regrese a la vida. Aleje de usted a Roberto Montes, por el bien de usted y de su hijo. Y con eso los hombres se fueron, dejando a Alejandra temblando en la puerta de su departamento. Esa noche vomitó 3 veces. No sabía si era por el embarazo o por el miedo, pero Alejandra no iba a rendirse. A pesar de las amenazas, a pesar del miedo que sentía cada vez que salía a la calle, siguió buscando. Se volvió más cautelosa, más reservada, pero no se detuvo. 2 semanas después de la desaparición de Roberto, Alejandra conoció a Lucía Torres. Lucía era una mujer de unos 35 años, de cabello negro recogido en una coleta y ojos oscuros que ardían con dolor y resolución. Alejandra la halló en una diminuta oficina del centro, una organización que apoyaba a familiares de desaparecidos. La oficina era una habitación pequeña con 2 escritorios gastados, una máquina de escribir y paredes llenas de fotos de personas desaparecidas. Cientos de ojos observaban desde las paredes, cada uno un relato, cada uno una familia que los añoraba. Lucía la saludó, aunque con tristeza en la mirada. «Siéntate, Alejandra. Háblame de Roberto». Alejandra le contó todo. La asamblea sindical, la desaparición, la indiferencia de la policía, la llegada de los hombres del gobierno. Lucía escuchaba, anotando en un cuaderno ajado. «Tu historia es similar a otras que hemos escuchado», dijo Lucía cuando Alejandra terminó. «En los últimos 2 años han desaparecido cientos de personas en la Ciudad de México. Estudiantes, obreros, sindicalistas, maestros, todo aquel que el gobierno considere una amenaza. ¿Qué les pasa? ¿A dónde se los llevan?» Lucía suspiró. «Algunos acaban en prisión». Clandestinas, los torturan para que revelen información sobre supuestas células subversivas, otros simplemente desaparecen. ¿Y los cuerpos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Algunos emergen de tumbas clandestinas, del desierto, de la nada, pero la mayoría jamás son hallados. Las lágrimas de Alejandra amenazaban con desbordarse. Entonces, Roberto podría estar muerto. Lucía le tomó la mano. No lo sabemos. Y hasta que no lo sepamos, tenemos que buscar, tenemos que exigir. Respuestas. Lucía le contó los chismes, rumores que se susurraban entre las familias de los desaparecidos, rumores que parecían absurdos, cuentos desesperados por encontrar sentido en lo inexplicable. Otros afirman que algunos de los cuerpos son reutilizados. ¿Qué quiere decir? Lucía se moderó. En La Guerrero hay una funeraria, la funeraria San Miguel. Se rompió hace 8 meses. El propietario se declaró en quiebra y huyó del lugar. Pero antes de irse hubo problemas. ¿Qué tipo de anomalías? Cuerpos que desaparecieron de la morgue, registros que fueron manipulados, y luego está ese kiosco. A Alejandra se le escapó el aire de los pulmones. ¿Qué kiosco? Un puesto de tortas que surgió casi al mismo tiempo que cerró la funeraria. Está cerquita de ahí, en La Guerrero. El propietario, un hombre llamado Bernardo Chávez, era embalsamador en la funeraria antes de que cerrara. Alejandra se mareó. Yo estaba presente, vi ese kiosco. ¡Ay! Cajas de la funeraria. Lucía la observó. ¿Comiste algo de ahí? Compré una tarta, pero no la probé. Algo me detuvo. Alejandra, lo que te voy a decir sonará a locura. Pero hemos oído este rumor de buena fuente. Creemos que ese hombre, Bernardo Chávez, está poniendo carne humana en sus tortas. Carne de los desaparecidos. La habitación giró. Alejandra se sintió mareada. Se puso en pie de golpe y Lucía la condujo a un pequeño cuarto de baño donde Alejandra se inclinó. Devolvió el poco desayuno que había logrado ingerir esa mañana. Cuando volvió a la oficina, pálida y temblorosa, Lucía le tendió un vaso de agua. Sé que es terrible, sé que es imposible, pero vivimos en tiempos imposibles, Alejandra. En un país donde el gobierno secuestra y mata a su propia gente. ¿Qué más puede hacer uno en un mundo así? ¿Por qué no van a la policía? La policía está aquí.
El gobierno está metido. Ya no me fío de nadie con poder. Lo único que podemos. Lo que hay que hacer es documentar, reunir pruebas y esperar que algún día esto salga a la luz. Y mientras tanto, ese hombre sigue vendiendo. No pudo terminar la frase. La sola idea era monstruosa. Lucía cerró su cuaderno. Necesitamos pruebas, testimonios, fotos, cualquier cosa. Pero es peligroso, muy peligroso. Si Bernardo Chávez está coludido con el gobierno, acercarse a él es desaparecer también. Alejandra se quedó callada un largo momento, procesando todo. Luego, con una voz que se sorprendió a sí misma por su determinación, dijo: «Voy a obtener esa evidencia». Alejandra, no estás embarazada. Es demasiado peligroso. Roberto me necesita. Todos esos desaparecidos necesitan que alguien haga algo. Y no voy a quedarme de brazos cruzados. Lucía la miró durante varios segundos, evaluándola. Finalmente asintió. Está bien, pero no estás sola. Vamos a hacerlo despacio. Durante las semanas siguientes, Alejandra y Lucía y otros 2 miembros de la organización, un joven estudiante llamado Marcos y una enfermera llamada Beatriz, se pusieron a vigilar el Costco. Se organizaron en turnos, siguieron los horarios de Bernardo, tomaron nota de sus proveedores, a dónde iba después de cerrar el Costco. Se enteraron de que Bernardo vivía solo en un pequeño departamento cerca del kiosco. 2 veces por semana, un camión refrigerado se detenía en la madrugada detrás del kiosco y descargaba cajas, siempre a las 4 de la mañana, cuando las calles estaban vacías. Una noche de abril, Marcos le sacó fotos al camión y a la patente. Indagaron y se percataron de que el camión estaba registrado a nombre de una empresa fantasma ligada a oficinas de gobierno. Las pruebas se acumulaban, pero necesitaban algo más. Necesitaban una muestra de la carne. Fue la enfermera Beatriz quien tuvo la idea. Yo puedo aproximarme a Bernardo, puedo hacerme su amiga. Los hombres como él siempre están solos, siempre andan en busca, compañía. Puedo lograr su confianza y que me deje ver su cirugía. Era arriesgado, pero no tenían muchas más opciones. Durante 2 semanas, Beatriz fue asidua al Costco. Llegaba siempre a la misma hora, compraba su torta, charlaba con Bernardo. Poco a poco fue alargando las conversaciones. Le preguntaba por su vida, por su negocio, lo elogiaba por lo ricas que eran sus tortas. Don Bernardo, el viejo solitario que atendía ese kiosco, empezó a abrirse. Le contó que había trabajado en la funeraria San Miguel durante 20 años, que había aprendido el oficio de su padre, que era un artista en el embalsamamiento. Le dijo que cuando la funeraria cerró, se quedó sin empleo, sin nada que hacer. Pero entonces descubrí una nueva manera de explotar mis habilidades, le dijo una tarde con una sonrisa extraña. Una manera de darle uso a lo que antes era basura. Beatriz se estremeció, pero mantuvo la calma. Suena interesante. ¿Me dirías más? Bernardo la observó con sospecha por un instante, pero luego se encogió de hombros. Ven mañana en la madrugada antes de que abra el kiosco. Mira esto. Aquella noche Beatriz se unió a los demás en la oficina. Todos estaban tensos. Si Bernardo sospechaba, si esto era una trampa, Beatriz podría no volver jamás. No tienes que hacerlo, le dijo Alejandra. Ya basta. Podemos llevar lo que tenemos a la prensa internacional. Pero Beatriz negó con la cabeza. Necesitamos evidencia sólida. Lo haré, pero quiero que me esperen cerca. Si no salgo en 1 hora, llamen a todos los contactos que tengamos en la prensa. La noche del 23 de abril de 1976 era fría y oscura. Beatriz llegó al Costco a las 5 de la mañana. Bernardo ya estaba ahí preparando cosas. La recibió con una sonrisa. Viniste temprano. Me gusta la puntualidad. La condujo detrás del kiosco, donde tenía una pequeña bodega. Abrió la puerta con una llave que llevaba al cuello. En el interior había un congelador grande y estantes llenos de ingredientes. Bernardo abrió el congelador. Un vapor helado escapó de ella. Beatriz se acercó y miró dentro. Lo que vio la hizo retroceder de inmediato, luchando por no gritar. En el congelador había trozos de cuerpos humanos envueltos en plástico transparente, brazos, piernas, torsos,
todos etiquetados con fechas y códigos. Bernardo la miraba con una inquietante serenidad. ¿Entendés? Ahora que la funeraria se fue a la quiebra, me quedé con el equipo y luego me llegó una propuesta. El gobierno necesitaba una forma de disponer de ciertos individuos problemáticos y yo necesitaba una fuente de ingresos. Fue perfecto. Beatriz se sintió mareada, pero se recompuso. Debía irme. Tenía que decirles a todos. Es impresionante, logró decir con voz temblorosa, muy ingenioso. Bernardo sonrió. Lo sé. Y lo mejor es que nadie lo sabe. La gente viene todos los días, prueba mis tortas, se van contentos, ni se imaginan que están, digamos que reciclando a sus vecinos desaparecidos. Se rió. Una risa seca, sin gracia. Beatriz se acercó a la puerta. Debo irme. Debo ir al hospital a trabajar. Pero Bernardo le cerró el paso. Beatriz, no eres enfermera, ¿verdad? He estado investigando por mi cuenta. Tú colaboras con esa asociación de familiares de desaparecidos. El corazón de Beatriz se detuvo. No sé a qué te refieres. Creo que sí, sabes, y creo que cometiste un error al venir aquí esta mañana. Bernardo se quitó un cuchillo largo del cinturón delantal. La hoja relucía en la tenue luz de la bodega. No puedo dejarte ir ahora que has visto todo esto. ¿Entendés, boludo? Afuera, Alejandra, Lucía y Marcos esperaban en un coche estacionado a media cuadra del kiosco. 45 minutos. Alejandra miraba su reloj cada minuto. Cada segundo parecía una eternidad. Debería estar fuera, dijo Marcos tenso. De repente oyeron un grito agudo que provenía de la dirección del kiosco. Los tres salieron a la carrera del auto. Cuando llegaron a la bodega de atrás del kiosco, la puerta estaba abierta, adentro. Beatriz estaba en el suelo con un corte profundo en el brazo, sangrando abundantemente. Bernardo estaba encima de ella con el cuchillo en alto. Marcos no lo pensó dos veces. Se lanzó contra Bernardo golpeándolo con toda su fuerza. El cuchillo cayó al suelo y los dos hombres se enfrentaron. Alejandra y Lucía se abalanzaron sobre Beatriz. Lucía se apretó el rebozo en la herida mientras Alejandra estaba buscando algo para usar de torniquete. La pelea entre Marcos y Bernardo era salvaje. Bernardo, a pesar de estar viejo, era fuerte y luchaba con la desesperación de quien no tiene nada que perder. Consiguió arrastrar a Marcos hasta el congelador abierto. Marcos se desplomó hacia atrás, su cabeza chocando contra el borde de metal. Bernardo recogió el cuchillo del suelo y se giró hacia las mujeres. Pero antes de que pudiera reaccionar, sirenas rompieron la distancia. Alguien había llamado a la policía. Bernardo miró hacia la puerta. Luego de vuelta con ellos. Su rostro se contorsionó en rabia y frustración. Luego, para sorpresa de todos, salió corriendo a la calle y se perdió en la noche. Marcos se levantó frotándose la cabeza. Tenía sangre en el pelo, pero estaba consciente. Entre los cuatro consiguieron salir de la bodega en el momento en que llegaban las patrullas. Pero las cosas no fueron como esperaban. Los policías que llegaron no querían mirar el congelador lleno de partes de cuerpos. En lugar de ello, intentaron detener a Alejandra, Lucía, Marcos y Beatriz por allanamiento y alteración del orden público. Lucía fue quien tuvo la presencia de ánimo de gritar: «¡Llamen a la prensa! ¡Hay cuerpos ahí dentro! ¡Abrid los periódicos!». Algunas personas abrían sus puertas, vecinos asomándose para ver qué sucedía. Las palabras de Lucía resonaron en la calle silenciosa de la noche. Algunos vecinos se acercaron. Los policías, al ver que la cosa se estaba poniendo fea, estaba saliendo de control, llamaron por radio a sus superiores. En menos de 20 minutos, el lugar estaba lleno de más patrullas y, finalmente, llegaron algunos detectives que sí estaban dispuestos a registrar la bodega. Lo que descubrieron confirmó lo peor. El congelador estaba lleno de partes de al menos 15 cuerpos diferentes. En el Costco mismo hallaron notas minuciosas que Bernardo había llevado como un contador, llevando la contabilidad de su negocio mortal. En aquellos archivos estaban los nombres, algunos codificados de la carne de sus víctimas, y ahí, en una entrada del 15 de marzo de 1976, estaba Ermicalista Textil, procesado 160.376. Alejandra vio esas iniciales y supo con certeza que Roberto había estado en ese congelador,
que su marido, el hombre que amaba al padre de su hijo por nacer, había terminado como ingrediente en las tartas que Bernardo vendía a trabajadores desprevenidos. Se derrumbó en plena calle, apoyada en Lucía, mientras el sol amanecía sobre la ciudad de México. La noticia hizo estallar una bomba, pero el gobierno no pudo detener la historia. Había demasiados testigos, demasiados periodistas, demasiada evidencia. Los periódicos internacionales se hicieron eco de la historia. El kiosco de los horrores, la carnicería humana de México, el Estado que se come a sus hijos, gritaban los titulares. La presión internacional obligó a una investigación. Se enteró de que Bernardo Chávez había sido contratado por agentes del gobierno para deshacerse de los cuerpos de desaparecidos. Era un negocio que llevaban operando casi un año, pagado con dinero público, protegido por policías corruptos y funcionarios gubernamentales. A Bernardo Chávez nunca lo capturaron, desapareció esa noche y nunca más se supo de él. Algunos dijeron que escapó del país, otros que el propio gobierno para el que trabajaba lo eliminó para siempre. ¿Quién sabe en realidad? Algunos funcionarios menores fueron detenidos y juzgados, pero los verdaderos culpables, los altos mandos del gobierno que habían dado la orden y supervisado estas acciones, nunca fueron llevados ante la justicia. El sistema se defendió, sacrificando peones para salvar a los reyes. Alejandra dio a luz a su hijo en septiembre de 1976. Le puso Roberto en honor a su padre. Cada año, el día en que desapareció su esposo, Alejandra llevaba a su hijo al monumento de los desaparecidos de la Guerra Sucia. El kiosco fue derribado. En cambio, los vecinos sembraron un árbol. Con los años, aquel árbol creció y se hizo fuerte. Sus raíces se adentraron en la tierra que había presenciado tanta atrocidad. Lucía siguió trabajando con la Organización de Familiares de Desaparecidos, que creció y se fortaleció tras el escándalo del Costco, que mostró la bestialidad del gobierno. Siguió documentando casos, buscando justicia, demandando verdad. Beatriz sobrevivió, aunque las pesadillas de lo que había visto en ese congelador la atormentaron durante años. Dejó de trabajar como enfermera y se convirtió en terapeuta familiar de víctimas de violencia estatal. Marcos se hizo periodista, dedicándose a investigar casos de desaparición forzada y crimen de Estado. Los cuatro, unidos por aquella noche atroz de abril, formaron una familia improvisada y se apoyaron mutuamente a lo largo de los años, recordándose que incluso en la hora más oscura la resistencia es posible. Pero la historia del Costco dejó cicatrices en la ciudad. Durante años la gente evitó esa esquina. Los changuitos de tortas en toda la ciudad vieron desplomarse sus ventas. La confianza estaba rota. Y por las noches, cuando el viento ululaba por las calles desiertas de la colonia Guerrero, algunos juraban que todavía podían oler ese aroma a carne asada y especias, un fantasma de los horrores que habían ocurrido allí. El caso del kiosco se transformó en un emblema de hasta dónde puede llegar un Estado, cuando decide que sus ciudadanos son basura, un ícono de la banalidad del mal, de cómo los mayores horrores pueden ocultarse tras lo ordinario y lo trivial. Pero también se convirtió en un símbolo de resistencia, de cómo la determinación de unas pocas personas enfrentando peligros inimaginables puede exponer la verdad y comenzar el largo camino hacia la justicia. En 1982, 6 años después del incidente del Costco, México inició su gradual proceso de democratización. El partido que durante décadas había reinado con mano de hierro, comenzó a perder el control. Las historias de la guerra sucia, la del kiosco incluida, pasaron a formar parte de la memoria colectiva, recordatorios de lo que nunca debía volver a suceder. Ahora, con un hijo de 6 años, Alejandra continuaba yendo a la oficina de Lucía y colaborando con el papeleo. Roberto Jr. jugaba en el suelo mientras su madre y Lucía revisaban archivos de desaparecidos en busca de patrones, enlazando casos, manteniendo viva la memoria de los desaparecidos, que el gobierno había tratado de eliminar. Una tarde de noviembre, el sol se ponía sobre la ciudad y Roberto Jr. le dijo a su mamá: «Mamá, ¿por qué siempre te pones triste cuando hablo de mi papá?» Alejandra se agachó a la altura de su hijo y lo miró a los ojos. Aquellos ojos tan parecidos a los de Roberto. Triste porque ya no está tu papá, pero orgullosa.
Tu padre murió por un México mejor. Murió porque pensó que los trabajadores merecían respeto y, gracias a lo que le sucedió y lo que hicimos después, muchas personas conocieron la realidad de lo que estaba sucediendo en nuestro país, y eso ayudó. Sí, mi amor, ayudó. Tal vez no tanto como quisiéramos, tal vez no tan rápido como esperábamos, pero ayudó. La verdad siempre ayuda, aunque duela. Roberto Jr. abrazó a su madre. Cuando sea grande voy a continuar ayudando, como tú y como mi papá. Alejandra lo abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, eran de esperanza. Aquella noche, tras acostar a Roberto Jr., Alejandra salió al balcón de su departamento. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces parpadeando en la noche. Pensó en todas las historias que esas luces ocultaban, todas las familias destrozadas por la violencia estatal, todos los desaparecidos cuyas voces habían sido silenciadas. Pero también pensó en gente como Lucía, como Beatriz, como Marcos, gente que se negaba a olvidar, que se negaba a rendirse, que continuaba, luchando por la verdad y la justicia, incluso cuando parecía imposible. El aire de la noche trajo el olor de la ciudad, smog, comida callejera, flores de los parques, una mezcla que solo podía ser México, con todos sus contrastes, todos sus dolores, todas sus esperanzas. Alejandra cerró los ojos y susurró al aire. Te extraño, Roberto. Todos los días te extraño, pero voy a seguir adelante por ti, por nuestro hijo, por todos aquellos que ya no tienen voz. Seguiré luchando. Y en algún lugar de la inmensidad de la noche, mexicana, entre las sombras y las luces, entre el horror y la esperanza, el espíritu de un país herido, pero no destruido, continuaba latiendo, esperando el día en que la verdad finalmente triunfara sobre la oscuridad. Los años pasaron. El árbol que habían plantado en el lugar del Costco creció alto y fuerte. Sus ramas daban sombra a una placa conmemorativa que llevaba los nombres de las 15 víctimas identificadas del caso, incluyendo el de Roberto Montes. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, las familias de las víctimas se reunían bajo ese árbol, traían flores, velas, fotografías de sus seres queridos. No era solo un acto de recordación, sino también de resistencia, un recordatorio de que no olvidarían, de que no permitirían que estos crímenes quedaran en el olvido. En 1990, 14 años después de los eventos, se publicó un libro documentando exhaustivamente el caso del kiosco y otros crímenes de la Guerra Sucia. Lucía fue una de las principales investigadoras. El libro se convirtió en un bestseller y fue traducido a varios idiomas. La publicación del libro reavivó el interés público en el caso y generó una nueva ola de demandas por justicia. Aunque muchos de los responsables ya habían muerto o estaban demasiado viejos para ser procesados, el libro sirvió como un documento histórico fundamental. Alejandra contribuyó con su testimonio para el libro. Describió en detalle esos terribles días de marzo y abril de 1976, el dolor de la búsqueda, el horror del descubrimiento, pero también describió la fuerza que encontró en sí misma, el apoyo de Lucía y los demás, y cómo esa experiencia la transformó de una joven esposa asustada en una activista comprometida. Roberto Jr., ahora un joven adulto estudiando Derecho, leyó el libro y finalmente comprendió completamente la historia de su padre y el sacrificio de su madre. Lloró durante 3 días después de terminarlo. Luego, con una determinación que le recordaba a Alejandra tanto a Roberto, se comprometió aún más profundamente con la causa de los derechos humanos. En 2000, México tuvo sus primeras elecciones, verdaderamente democráticas. Por primera vez en 71 años, el partido que había gobernado durante la Guerra Sucia perdió el poder. Fue un momento de esperanza, aunque todos sabían que el trabajo de construir una verdadera democracia apenas comenzaba. Alejandra, ahora una mujer de 50 años, vio las elecciones con una mezcla de satisfacción y cautela. Había visto demasiado, había perdido demasiado para ser ingenuamente optimista, pero también había aprendido que el cambio era posible, que la resistencia podía dar